es poder mostrarles a ustedes todo lo que hay más allá del trading como tal. Muchos piensan que hacer trading solamente es operar Forex, que hacer trading es solamente conocer sobre divisas y nos hemos dado cuenta en Capital Management Trading que podemos llegar muchísimo más allá. Póngame un 10 quién estuvo hace 8 días en nuestra clase de cripto. Póngame un 10 quién estuvo hace 8 días acompañándonos aquí en nuestra clase sobre criptoactivos, sobre ahorros a largo plazo. ¿Quién me dice? Sonia estuvo aquí hace 8 días. Creo que por ahí me ponen otro 10. Víctor. Qué bien, Andrés, Julián. ¿Se dieron cuenta que las inversiones son mucho más sencillas de lo que pudimos ver, muchachos? En solamente una semana, o sea, miren, les cuento yo lo que hemos hecho. En solo una semana hemos tenido más del 15% de ganancia sobre nuestra inversión en criptoactivos. No sé ustedes, a mí me parece que 15% simplemente con un ingreso pasivo es bastante, bastante interesante. Y eso no es nada comparado con lo que estamos esperando, chicos. Así que no se lo pierdan. Hoy vamos a hablar de un tema diferente. Hoy vamos a hablar sobre un tema conocido como CFDs y ETFs. A mí me encanta participar con todos ustedes. Quiero saber de 1 a 10 qué conocimiento tienen respecto a este tema, siendo uno muy poco y siendo 10 muy fuerte como tal. A ver, quiero saber. Me dicen un uno, Marcelo, un 4, un uno. ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? ¿Quién más? Contratos por diferencia, Osmar. Contratos por diferencia. Listo. Entonces, les voy a explicar un poco lo que yo he venido investigando y lo que hemos venido utilizando. Bien. Entonces, partiendo de eso, voy a empezar con los CFDs. ¿Sí? Lo voy a explicar de una forma en la que ustedes me lo puedan entender. Como sé que muchos están desde cero, es un punto en el que yo les voy a tratar de dar lo mejor que yo sé de la manera más digerible posible. Quiere decir, lo que yo estoy haciendo acá es un contrato sin compra. ¿A qué me refiero con un contrato sin compra? Quiere decir que yo estoy hablando de contratos especulativos. Los hacemos con una entidad financiera que basada en un análisis o predicción el precio de un activo. ¿Cómo funciona esto? Cuando hablamos de CFDs, estamos hablando como tal del precio o costo que tienen las acciones de una empresa o el precio de un índice o el precio de un commodity o algo similar. Entonces, algo que nosotros hacemos frecuentemente en el mercado de Forex es comprar o vender oro, ¿sí? ¿Han escuchado del oro? El oro no es una moneda, el oro es un commodity y lo que hacemos nosotros en los contratos por diferencia, a diferencia de Forex, que es un movimiento por pips, hacemos algo sobre el precio actual como tal. Les pregunto, cuando ustedes hacen la compra en Forex o en la compra en su MetaTrader 4, cuando decimos que vamos a comprar oro, ¿en qué momento nos llegan las barras, no sé, los lingotes de lo que hagamos comprado como tal? ¿A quién le llega eso? A su hogar, a su casa. Y cierto que a nadie, porque lo que estamos logrando es un análisis sobre el precio. Negociamos en este caso con una entidad financiera. ¿Quiénes son las entidades financieras? Los brokers que nos dicen, ok Andrés, tú piensas que el oro va a subir, vamos a hacer un contrato por diferencia sobre el precio establecido actualmente. Y cuando yo hago la diferencia de ese precio, lo que suba o lo que baja es lo que vamos a ganar o perder respecto al precio que tenga actualmente el commodity, ¿sí? O en una acción como tal. Lo más resumido de esto sería, cuando hacemos un contrato por diferencia, no estamos comprando absolutamente nada. No estamos comprando una acción, no estamos siendo dueños de nada. Lo único que estamos haciendo es un contrato especulativo con el broker sobre el precio que pueda manejar una acción como tal. Después de eso podemos ver lo que les decía, un CFD como el Gold o el oro no te hace creedor a un porcentaje de oro como tal, ¿sí? Lo que hacemos es el convenio con un commodity para poder especular sobre su precio actual. ¿Es esto claro para ustedes? Yo creo que es muy sencillo, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo es llamando a Sonia y diciéndole a Sonia, el precio del oro está en 1860. ¿Tú esperas que suba o esperas que baje? Me va a decir, yo estoy esperando que baje. Listo, entonces el precio que baje
el oro va a ser la diferencia que yo te voy a pagar a ti si tú estás de acuerdo con eso. Entonces, si el oro vale $1.860 y baja a 1.850, la diferencia son perdón, son $10. Eso sería lo que Sonia ganaría. Pero si el oro en vez de bajar sube y de pasar de 1.860 pasa a 1.870, sencillamente perdería los $10. Es diferente a los movimientos por pips. Siempre los CFDs nos van a dar el mismo tipo de contrato. Tenemos aquí que en el CFD podemos hacer el comercio basado en el precio de las acciones. Ejemplo, Apple, ¿sí? ¿Cuántos han visto que dentro de nuestros MT4 o MT5 encontramos los precios de las acciones, ¿sí? Vemos que Apple está subiendo, está bajando, pero el hecho de comprar no nos vuelve dueño de la acción, ¿sí? Nunca vamos a ser dueños de eso que hacemos dentro del broker. Para poder comprar una acción de Apple tendríamos que ir, mirar el paquete y comprar la base. ¿Cuál es la diferencia entre comprar una acción y comprar un CFD? Que no necesitas el mismo capital. Hablemos de aquí de Colombia. Si ustedes han escuchado, hay una empresa que se llama Ecopetrol, que es una empresa del Estado que se dedica a todo lo que tiene que ver con compra y venta de hidrocarburos y también con la extracción. Cuando ellos venden sus paquetes de acciones, ellos no te dicen, hey Andrés, si tú quieres invertir, cómpranos una acción que cuesta 1.000 pesos o medio dólar, ¿sí? Compras dos acciones por $1. No, ellos te dicen, te vende un paquete de 1.000, 10.000 o 100.000 acciones. Si tú no tienes esa cantidad de dinero, pues va a ser imposible poder invertir en ese tipo de acciones. Lo que hace un CFD es facilitarte la vida para que tú puedas comprar una porción más pequeña sin ser acreedor y especular sobre el precio que estamos viendo como tal. Es importante y es muy sencillo. Ahora hablamos de que en los brokers a nosotros nos dan las ganancias basadas en contratos. ¿Qué quiere decir? Yo puedo comprar mínimo un contrato en algunas acciones, en algunos índices y en algunos commodities. Cuando yo hago un contrato, esto me hace equivalente a tener 10 acciones de lo mismo. ¿Sí? ¿Y cómo funciona entonces a la hora de pagos o de pérdidas? Es muy sencillo. Si el precio actual de una acción, vamos a hablar de la acción de CMT. Decimos que si CMT estuviera dividido en acciones y tenemos que el precio actual es de $10, si sube a $11, la diferencia entre 10 y $11 es $1. Esa sería la ganancia que tendríamos por cada acción que tenemos en CMT. Pero aquí lo que hacemos es que un contrato equivale lo hace equivalente a la compra de 10 acciones como tal. Cuando te hablo de 10 acciones, significa que por cada desplazamiento de $1, yo me ganaría 10. Y si es negativo por cada desplazamiento de $1, yo perdería $10. Es muy fácil de ver y es muy fácil de seguir. Muy, muy sencillo. Les voy a mostrar y aquí es donde van a tener que tener presente todo lo que tiene que ver con el tema de las acciones. Cómo saber en qué invertir y cómo saber en qué no invertir. Me vengo a mi gráfico. Confírmenme si ya lo vemos. Y vemos algo como esto. La acción de Apple. En este caso estamos viendo la acción de Apple. Si se dan cuenta, tuvo un pico sobre los $140 y un mínimo sobre los $105. ¿Cómo funciona esto? Si alguien hizo una compra por CFDs de una acción de Apple cuando estaba en $90 y el precio llega a $100, ¿quién me dice cuánto dinero ganó? Si el precio estaba en 90, compró un contrato y el precio ahora está en $100, ¿cuánto dinero ganó? Voy a empezar a hacer una serie de concursos para que ustedes puedan participar y puedan obtener beneficios, ¿cierto? Lo tenemos así, de 90 a 100 hay, es igual a $10. Si tenemos un contrato, es equivalente a 10 por 10, que es igual a $100 de ganancia. ¿Qué les parece, chicos? ¿Es fácil o difícil entender el movimiento de los CFDs? Pónganme un 10 si hasta aquí estoy siendo claro con el tema y se dan cuenta que es mucho más sencillo de lo que nosotros en algún momento nos llegamos a imaginar. Quiero saber si hasta aquí estamos claros para poder continuar. Desde 90
hasta $100, tenemos una ganancia aproximada de $100 con una inversión corta. Díganme, chicos, ¿estamos bien o no? Quiero que ustedes son los que me dicen, porque yo quiero que sea un tema que les quede claro. Quiero que se den cuenta que es un tema que es bastante sencillo, fácil de manejar y que realmente nos puede servir un montón. Dense cuenta, en 7 días, una inversión pudo haber estado ganando sobre los $100. Como tal, una pequeña inversión en tan solo 7 días. Sí, es diminuta, es fácil. ¿Cómo podemos frenarlo? Podemos tener un rango de pérdida y aquí lo sabremos. Si estamos esperando perder 5, no sé, si queremos es perder $20, $30, pues podemos decir que lo mínimo que aguantaríamos es que el precio baje a 80 o $87. Es la ventaja, Josué. Puedes tener una inversión. Yo recomiendo para CFDs una inversión mínima desde $500 en la que en cada trade puedas poner en juego un saldo considerable como de 20 o $30. ¿A ustedes les parece que sería un buen negocio arriesgar $30 para poder tener una ganancia de $100 o superior? Todo lo que ustedes venga con un retorno de por lo menos 2 o 3 a 1 es una inversión muy favorable, porque con solo una que ganes vas a tener la posibilidad de llegar a perder 3 más y seguir en tablas. Nunca yo recomiendo una inversión que sea de 1 a 1. Las inversiones de 1 a 1 no nos dan un margen de ganancia. Es muchísimo mejor y muchísimo más eficiente poder tener una ganancia mayor. ¿Se dan cuenta? Y si miramos el tope máximo que tenemos acá, que fue desde 90 hasta 130, pongámoslo para que sea fácil, se van a dar cuenta que es muy sencillo. Desde 90 a 130 encontramos un desplazamiento de ¿cuántos dólares? ¿Sí? Desde 90 hasta 130 es un desplazamiento de $40. Quiere decir que si tenemos un contrato es igual a 40 por 10. El rango de ganancia podrían ser $400. Dense cuenta de esto, muchachos. Aquí saber dónde invertir y cómo invertir va a ser lo que nos pueda llevar al éxito. Si vemos las acciones de American Airlines, es una acción que tenía un costo promedio de, lo voy a marcar acá, miren, es lo bonito de poder hacer un análisis. American Airlines, su tope máximo, $22, ¿verdad? $22. Si yo en este momento tengo $12, quiere decir que si el precio llegase a bajar, lo mismo, digamos que el tope mínimo, estamos en $8. De 8.24 a $12.42, ¿cuánto hay? Si lo decimos que es de 8.42, ¿sí? Hablemoslo de 12 a 8. ¿Cuántos dólares tengo acá? ¿Cuántos dólares tengo acá? 4. Que eso me equivaldría a una pérdida de ¿cuánto si llegara al mínimo? ¿Quién me dice? $40. ¿Se dan cuenta lo fácil que son las matemáticas? Y si de 12 llegara a volver al límite de 22, estamos hablando de $10, ¿cierto? Si hablamos de $10, sería un rango de $100, una ganancia de 2.5 a 1. ¿Cuánto tiempo tardó en caer de este rango? Pues miren, fue muy sencillo, cerca de 21 días tuvo de desplome. Y si nos damos cuenta, ¿cuánto tiempo tardó el ascenso hasta este rango? Miren, yo no me lo invento, lo vemos claramente acá. 2 días. ¿Ven? Si uno tiene el momento preciso para saber ingresar, se puede tener una ganancia como estas. Y si tú tienes todavía más paciencia para poderlo lograr, puedes entender que el pico de una empresa, cuando aprendes a tener la lectura de cada una, puede ser todavía mayor. De 12 a $30 puedes tener una inversión que te rente hasta 400, perdón, hasta $200 con una inversión mínima y poniendo en riesgo cerca de $40. ¿Es muy diferente a Forex? Se podría decir que sí. Hay muchas personas que lo que suelen hacer es obtener ganancias rápidas en su día a día y asimismo sumar con una cuenta
yo recomendaría superior a los $500, podrías tener resultados realmente buenos, chicos. Con esto podrían obtener resultados realmente buenos. Ahora pónganme un 10 si realmente quedó clara la idea de los CFDs. Pónganme un 10 en el chat si queda clara la idea principal. Tengo 50 personas, espero tener 50, 10 en el chat para poder saber que lo estamos haciendo bien. Lo importante es que ustedes adquieran este nuevo conocimiento y se den cuenta de lo que podemos lograr dentro de CMT como tal. Perfecto, chicos. Siguiendo con esto, vamos a ver los ETFs, ¿sí? En esto voy a hacer un poco menos de énfasis para que les quede claro. Entonces, los ETFs son fondos de negociación en el mercado. Reproducen el mercado. No son una inversión, sino una reproducción. Ya les voy a explicar un poco más cómo funciona. Entonces, ustedes conocen los índices que tienen que ver como el IBEX 35, el Standard Poor's 500, el Nasdaq y muchos otros más. En este caso, yo quiero hablar solamente, o bueno, lo que me gusta a mí, sobre los índices americanos. ¿Por qué razón? Ustedes saben que un médico regularmente no se puede especializar en todo lo que quiera hacer. Puede ser un pediatra, puede ser un cirujano, puede ser un neurocirujano, pero realmente un médico pocas veces puede tener 3, 4 especialidades, ¿verdad? Siempre toman una y se especializan en ella. El mercado de Forex es algo similar a este tipo de decisiones. Tú no puedes operar absolutamente todo. Regularmente, tú siempre debes escoger algo para poderte mover, bien sea la sesión de Londres, la sesión de New York, Tokio, la sesión asiática, todo lo que tú quieras, lo puedes escoger, pero regularmente te especializas en una. Cuando hablamos de inversiones en índices y inversiones en empresas americanas, encontramos lo que es el mismo costo similar a lo que tiene que ver con CFDs, pero aquí lo vemos por ETFs. ¿Cuál es la diferencia? Un ETF es un contrato sin compra igual, no te hace acreedor a ninguna de las empresas, pero ellos no cuentan con gestores de inversión. Lo único que hacen es replicar los movimientos de los principales índices y los principales acciones. Quiere decir que si habláramos de un ETF del index del Nasdaq, si el índice sube, el ETF sube. Si el índice baja, entonces, ¿sí? Si el mercado está a la baja, sabemos que también va a bajar. Es simple y es sencillo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de esto, chicos? La diferencia entre el ETF es que un ETF es el mismo activo, pero replicado con un menor valor. No sé si ustedes recuerdan, hace un año estuvo de moda los teléfonos que eran los clones o copias. ¿Sí? Tú tenías tu iPhone y venía la réplica del iPhone. Un iPhone te costaba $1000, una réplica te costaba $300. En este caso, los ETFs se basan en el precio de los índices, también cotizan en la bolsa, pero lo que se encargan es de replicar ese valor. ¿Y cuál es la diferencia principal y puntual? Que necesitas mucho menos capital para poder invertir en esto que en índices. En este estamos hablando de otro tipo de mercados que les estaré contando mucho más adelante para que lo puedan entender. Si tú necesitas $10,000 para poder entrar a operar Index como tal, con un ETF vas a poder hacerlo con $1,000, ¿sí? Y si un índice sube un 10% de ganancia, o sea, es decir, si invertiste 10,000 y ganaste el 10%, ganarías 1,000. En el ETF invertirías 1,000 y ganarías el mismo 10%. ¿Cuál es la ventaja de los ETF como tal? Que te permiten hacer inversiones con menos valor. Es lo que nosotros buscamos para nuestros países en Latinoamérica. Nosotros sabemos que en regulares cuentas, el peso colombiano, el sol, el peso argentino, el peso chileno, no tienen la misma validez que tiene un dólar. ¿Sí? Lo mismo que ganamos nosotros en los países latinoamericanos no es equivalente a lo que ganamos en un país desarrollado como Estados Unidos. ¿Sí? Un salario mínimo podría variar un montón. Con los ETFs nosotros podemos lograr hacer diferentes inversiones a menor costo que nos lleven a un mejor posicionamiento, ¿verdad?
Entonces, el pago de ganancias en el índice real te da un 10%, el ETF te dará el mismo porcentaje, lo cual te permite tener la misma cantidad de inversión. No nos podemos comparar con alguien que tenga muchísimo más dinero, pues no le vamos a poder dar la talla en este sentido. ¿Está claro este concepto para los ETFs, chicos? Es muy fácil, es lo mismo más pequeño. Si quieren, no sé, estoy pensando en hacer algo. Si se quedan hasta el final, les voy a contar algo que podrán hacer ustedes. Si se quedan hasta el final, les voy a contar algo que van a poder hacer ustedes. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué horario nosotros podemos operar esto? Esto no es como Forex, que funciona desde el domingo a la noche hasta el viernes a la tarde. No. Para poder operar lo que tiene que ver con CFDs y ETFs, va a ser el horario a las 8:30 am, hora de New York, que sería 9:30 de Colombia, 9:30 de Perú, 11:30 de Argentina, y cierra a las 3 p.m., 4 p.m. de Colombia, 6 p.m. de Argentina. ¿Por qué es importante saber esto? Nosotros sabemos que las sesiones de Forex abren a las 7 de la mañana de Colombia, ¿sí? Y cierran a las 5 de la tarde de Colombia. Es importante saber que siempre hay un pre-make, ¿sí? Lo que conocemos nosotros como el pre-make y el after-make, que es donde encontramos movimientos de alta volatilidad. Pero estos movimientos no están incluidos dentro de la bolsa de valores de New York como tal. ¿Vale? Entonces, espero les haya gustado este tema, les haya parecido interesante y se den cuenta que hay muchísimo más por aprender. Este apenas es el abrebocas de lo que nosotros vamos a iniciar en CMT.